El abogado pide que se haga uso de la interpretación prejudicial y nuestra Corte Suprema el año 2002 remite la siguiente resolución. Voy a leer el considerando más importante, que considero más importante. Rechazó esta solicitud. Dijo así, lo ven en la pantalla, que en el presente caso la empresa actora solicita la interpretación prejudicial para que el citado tribunal se pronuncie sobre el grado de confusión entre las marcas sujetas al litigio, situación que constituye una cuestión de hecho que solamente puede ser apreciada por los tribunales nacionales y no es de competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que en tal sentido debe rechazarse la solicitud formulada por la actora al encontrarse comprendida dentro de la limitación prevista en el artículo tal del tratado. ¿Qué motivó esto? Esto motivó que el abogado patrocinante en esta causa se dirigiera a la Secretaría General de la Comunidad reclamando y se instaurara una formal acción de incumplimiento contra el Estado peruano y específicamente contra la Corte Suprema. Felizmente se llevó una conciliación y ahora somos conscientes de esta institución y estamos dando cumplimiento. Ahí tenía otros casos, pero vamos a prescindir. ¿Qué problemas hemos tenido? Un expresidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el magistrado colombiano Guillermo Chajín Liscano, decía que los problemas son el desconocimiento de algunos jueces sobre la institución de la consulta prejudicial. Yo le he cambiado el atenuado, pues decía él la ignorancia de algunos jueces, yo le he puesto desconocimiento mejor, para que sea menos fuerte, respecto a esta institución. Como segunda, la existencia de la natural reticencia de los jueces a realizar la consulta. Y luego la disparidad de criterios en cuanto a la aplicación de ciertos regímenes comunes. Y ya una experiencia personal como magistrado, el año pasado, 2010, la sala que yo integro, la Sala Constitucional Permanente, se dirigió como siempre haciendo la solicitud de interpretación prejudicial en los casos pertinentes al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Y el tribunal cambió, ya no absolvía normalmente la solicitud de interpretación, sino que sus respuestas se limitaban a decir que quien debería haber solicitado la interpretación prejudicial era el órgano jurisdiccional anterior, en inferior jerarquía. Sin expresión de motivo, no obstante que antes lo había venido haciendo normalmente. Realmente hubo un evento en Cartagena, tratamos este tema con el pleno del tribunal y felizmente que las cosas han vuelto a su normalidad, ¿no? Tenía ahí unas conclusiones que hay que seguir impulsando el uso de esta institución y creo que más allá de lo que diga la norma respecto a la fuerza vinculante que debe tener esta interpretación, yo confío en la necesidad de la fuerza persuasiva y claridad que debe tener la resolución que contenga la interpretación prejudicial. Bueno, se acabó el tiempo, amigos. Hemos hablado de impartición de justicia a lo largo de estos breves momentos, de verdadera comunión espiritual, y todos queremos entenderla cuando hablamos de justicia, tenemos idea de justicia. Pero realmente qué difícil es llegar a conceptuarla unívocamente. Por eso termino citando a Hans Kelsen, al inicio de su obra breve pero linda, de fácil lectura e importante, en su obra ¿Qué es la justicia?, cuando dice, vemos en la pantalla, así surge la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Y de la sangre del crucificado otra pregunta mucho más importante, la pregunta eterna de la humanidad, ¿qué es la justicia? Ninguna otra pregunta ha sido planteada tan más apasionadamente que esta. Por ninguna otra se ha derramado tanta sangre preciosa ni tantas lágrimas amargas como por esta. Sobre ninguna otra pregunta han meditado más profundamente los espíritus más ilustres, desde Platón a Kant. Y sin embargo, ahora como entonces carece de respuesta. Quizás sea porque es una de esas preguntas para las cuales vale el resignado saber que no se puede encontrar jamás una respuesta definitiva, sino tan solo procurar preguntar mejor. Muchas gracias. Damos el paso a la siguiente ponencia.
Amenazas a la libertad judicial en Latinoamérica, a cargo del doctor Adrián Simós Pino, actualmente miembro de diversas instituciones como Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Asociación Internacional de Derecho Procesal, Asociación Latinoamericana de Arbitraje, Asociación Peruana de Derecho Procesal y el Tribunal de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, profesor de pregrado y posgrado de la Universidad de Piura, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Algunos jueces o ex jueces en algunos países de Latinoamérica. Y como lo advierto desde un principio, lo que pueda decir de repente pueda generar controversia o discrepancia, y para eso es la democracia y la libertad de expresión, cosa que aparentemente está dejando de existir en algunos lugares. Y como también lo voy a decir en un momento, nosotros no estamos inmunes, no podemos estar ausentes o indiferentes frente a determinadas cosas que están ocurriendo al ladito nuestro. Bien, empecemos recordando rápidamente algunas cosas vinculadas a la tutela judicial efectiva, cláusulas inflexibles, principios que creo yo deben ser considerados como irreductibles. El profesor Marinoni nos resalta lo que significa el derecho a la prestación jurisdiccional como un derecho fundamental. Y fíjense qué fundamental es para él, y creo que para todos nosotros, que lo califica de la siguiente manera. Fíjense lo que he subrayado: no es por otro motivo que el derecho a la prestación jurisdiccional efectiva ya fue proclamado como el más importante de los derechos, precisamente por constituir el derecho a hacer valer los propios derechos. Así de fundamental es este derecho de acceso a la tutela judicial efectiva. Y es así que este derecho no se lo debemos, ni es una conquista del Estado social de derecho, del Estado de derecho, como querramos llamarlo, ni porque esté en tratados o en convenciones. Es un derecho inherente a la condición humana. Y lo único que han hecho estos dispositivos convencionales, constitucionales o legales es recoger este principio de derecho perteneciente al derecho natural. El reconocimiento internacional lo tenemos de este derecho a la justicia. Tan elemental es que lo tenemos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 10, Pacto de Derechos Civiles y Políticos del 66, artículo 14, Convenio de Roma, artículo 6, y la Convención Interamericana de San José de Costa Rica, del 69, artículo 8. ¿Cómo se manifiesta? A través de tres momentos. El primer momento, en las condiciones que tenemos todos de acceso al sistema judicial. En segundo momento, cuando el proceso está iniciado. Y un tercer momento, cuando surge el derecho a la ejecución plena de las decisiones judiciales. A través de esos tres momentos se manifiesta este derecho a la tutela jurisdiccional. Vamos a ver aquí el primer momento, que es el que nos interesa para hablar de las libertades judiciales, porque también los jueces tienen libertades. Hoy leí en los diarios y en las páginas web de algunos periódicos que un juez, por dar una medida cautelar en contra de la SUNAT, esté siendo investigado. Los jueces también tienen libertades. Vamos a verlo ahora. ¿Qué necesitamos nosotros? Jueces capaces, independientes e imparciales, técnica procesal adecuada e infraestructura adecuada. Eso es lo que tiene que darnos el Estado a nosotros, los consumidores del sistema, y a los propios jueces. Este es un momento preprocesal. ¿Y cómo lo vemos acá? El derecho al juez independiente y el derecho al juez imparcial. Ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Piersac, del año 82, define, miren, la imparcialidad judicial como la ausencia de prejuicios o parcialidades necesarias para lograr la confianza que los tribunales deben inspirar en los ciudadanos en una sociedad democrática. Fíjense la palabra confianza, que los ciudadanos confiemos en nuestros jueces.
que confiemos en el sistema. Partiendo de esto, tiene un doble alcance, como un derecho subjetivo y como un derecho objetivo. La independencia judicial, otro elemento, otra herramienta fundamental que el Estado tiene que poner como garantía en las manos de los jueces: imparcialidad, independencia. La independencia constituye un postulado constitucional que tiene por objeto garantizar la plena libertad de los jueces y magistrados en el ejercicio de su función jurisdiccional. Y esa libertad de la cual gozan los jueces tiene un doble contenido: la libertad externa y la libertad interna. La libertad externa es la protección que deben tener los jueces frente a intromisiones provenientes del exterior, poderes políticos, cuando el poder político presiona, el poder mediático, cuando la prensa ataca injustamente a un juez, o la interna, cuando frente a esos ataques tiene que haber una reacción institucional para proteger y blindar al juez en su integridad. Como veremos más adelante, amigos, esta independencia judicial, esta libertad judicial está siendo amenazada en algunos países de Latinoamérica. Aquí en Perú la sufrimos mucho, los jueces la sufren permanentemente, pero vamos a darnos cuenta que en otros lugares están peor. Esto es producto de lo que yo he denominado una epidemia ideológica, que tiene como núcleo base ideologías totalitarias que ponen en peligro la libertad y la conciencia de los jueces en Latinoamérica. Si no somos conscientes de este peligro, queridos amigos, muy pronto corremos el riesgo del contagio. Así como la gripe aviar, todo pasa. Veamos entonces y empecemos por la República Bolivariana de Venezuela, rápidamente. Siguiente. Miremos, hagamos una mirada rápida por su constitución. Miren lo lindo de su constitución. Artículo 2. Miren lo que habla: la vida, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social, preeminencia de derechos humanos, ética y pluralismo político. Fíjense, mientras más dice la Constitución, más tenemos que desconfiar, ¿eh? Siguiente. Miren el artículo 26, respecto a la tutela judicial efectiva, segundo párrafo. ¿Qué dice? Que el Estado venezolano garantiza una justicia gratuita, accesible. Y miren lo que dice ahora: imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita. Este verbo constitucional no les resulta similar a alguien que habla mucho, ¿no? Todos los fines de semana frente a los venezolanos. Fíjense en la 255. El ingreso a la carrera judicial dice que es por concurso, constitucionalmente, por concurso. Siguiente. ¿Y qué ocurre? Ha cumplido más de 10 años la Constitución venezolana y los propios constitucionalistas venezolanos la califican como la gran mentira constitucional. Y lo vamos a demostrar a continuación, con informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya?, con hechos y con estadísticas. Veamos rápidamente, antes, por favor, hasta atrás. Ahí, todavía no te vayas, yo te voy a avisar. Fíjense ustedes el informe del 2008. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró inaplicable una sentencia de la Corte Interamericana. En el caso Apitz Barrera y otros, estos jueces supremos que fueron destituidos por el gobierno de Hugo Chávez recurrieron a la jurisdicción supranacional y obtuvieron un mandato de incorporación. Y la Corte Suprema de Venezuela declaró inaplicable la sentencia de la Corte Interamericana. También la Comisión denuncia que se use el sistema judicial para querellar o generar procesos penales en contra de organismos de protección de derechos humanos. Expresa su preocupación por la independencia e imparcialidad de los jueces por el alto nivel de provisionalidad en las designaciones. Siguiente. Hay más. Miremos las estadísticas del año 2008. La Comisión la califica como una problemática endémica. Fíjense ustedes que de enero del 2008 a septiembre se nombraron aproximadamente 1.407 jueces provisionales en sus diversas características. Siguiente. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estos nombramientos
no se estarían llevando a cabo conforme a los preceptos constitucionales que acabamos de ver. El incumplimiento, fíjense, de estos en el nombramiento de los jueces, ¿qué ha traído como consecuencia en Venezuela? Que los expone a presiones en el ejercicio de su función y que consecuentemente implica un grave peligro para la independencia del Poder Judicial venezolano. Siguiente. Pero el informe anual de la Comisión Interamericana del año siguiente, el 2009, es mucho más detalloso, porque ya había un gran problema que se empieza a, digamos, enraizar en todo el sistema de justicia venezolano. Y aquí la Comisión Interamericana invoca jurisprudencia de la propia Corte Interamericana, de la Corte Europea y los principios de Naciones Unidas relativos a la independencia de los jueces, aprobados por Naciones Unidas. Ahí está la resolución 4032 y 40146. Siguiente. Y estos principios reconocidos por Naciones Unidas son tres. Fíjense, un adecuado proceso de nombramiento, inamovilidad en el cargo y garantía contra las presiones externas. Sobre la base de estos principios, la Comisión analizó con detalle las condiciones de estas garantías en la República Bolivariana de Venezuela. Y fíjense lo que descubrió. Siguiente. Primero, que la Asamblea Nacional designó 49 jueces supremos, de los cuales 17 titulares, 32 suplentes. Primera denuncia de la Comisión: origen político de la Corte Suprema. Ausencia de concursos públicos para designación de jueces. No se ha cumplido con el mandato constitucional de los concursos públicos. Y fíjense que todas las designaciones recaen en una comisión judicial. Nada más que eso. Siguiente. ¿Qué ha ocurrido? Han reducido el número de jueces provisionales, pero lo que ha ocurrido en realidad, como denuncia la Comisión, es que esa cantidad de jueces provisionales luego han sido pasados, muchos de ellos, a la calidad de jueces titulares. ¿Y por qué? Por la voluntad de una comisión, fuera de concurso. Y eso ha traído una grave afectación a la independencia judicial. Además de ello, fíjense el segundo párrafo: la Ley Orgánica del Poder Ciudadano ha creado el concepto de faltas graves, ¿ya?, en virtud de las cuales un juez supremo puede ser destituido. Y fíjense la tipificación, ¿ya? Fíjense la tipificación: atentar, amenazar o lesionar la ética pública o la moral administrativa, actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución, de la ley y del derecho, o adoptar decisiones que lesionen los intereses de la nación. Échense a ver qué significa esto y con la voluntad de quién va a hacer esto, ¿no? Siguiente. Desde hace 9 años, el sistema de control judicial está a cargo de una comisión de funcionamiento y reestructuración judicial. O sea, hace más de 9 años están reestructurando su poder judicial al margen del sistema constitucional que yo les he mencionado. Entonces, el régimen de inamovilidad en Venezuela no es respetado. Y la posibilidad, obviamente, de ser removidos libremente afecta su posibilidad de decidir casos sin temor a represalias. Siguiente. Los jueces provisorios no son designados a través de procedimientos adecuados y tampoco gozan de garantías. La Corte Interamericana ha dicho sobre esto. Fíjense, le da derechos a los jueces provisionales. La garantía de la movilidad se traduce en el ámbito de los jueces provisorios, en la exigencia de que ellos puedan disfrutar de todos los beneficios propios de la permanencia hasta tanto acaezca la condición resolutoria que ponga fin legal a su mandato. Y eso también debería respetar el Perú, por si acaso. En esa misma línea, el relator de Naciones Unidas dice que considera que los jueces nombrados con carácter provisional o temporal deben disfrutar de las mismas garantías que los que han sido nombrados para toda la carrera. Siguiente. Fíjense, otra estadística de 2009. En el año 2009, el gobierno venezolano reportó que existían 936 jueces titulares, pero los demás, 597, 94 y 269 en total, ascendían a casi el 50% de los jueces en calidad de provisionales. Y miren el dato curioso del segundo párrafo: a los jueces provisionales
jueces, los tienen bajo una modalidad contractual de 3 meses, renovable y con recibos por honorarios. ¿Ya? A los jueces. Exacto. Otro tema paradójico que se denunció, fíjense ahí, que en un caso que ha llegado a la Corte Interamericana, por debido proceso y plazo razonable, en 4 años la parte tuvo 50 jueces, es decir, un juez por mes para resolver el caso. Siguiente. Y la comisión advierte, y acá en Perú tampoco es ajeno, que la gran mayoría de resoluciones de nombramiento que dejan sin efecto nombramiento son resoluciones tipo, es decir, te pongo y te saco. Y hay una resolución tipo que establece la Comisión Interamericana. Tiene que haber motivación para poder retirar, aunque sea provisional, al juez de su cargo. Siguiente. El 18 de marzo de 2009, el Pleno del Tribunal volvió a convocar una tercera reestructuración de su poder judicial. Fíjense, ¿no? Y esto es un mal latinoamericano, ¿no? Todas las urgencias, todas las emergencias se tornan en estadios permanentes. ¿Se han dado cuenta? Es lugar común. Y ahí se establecen procesos obligatorios de evaluación para los jueces, y el que no pasa es inmediatamente suspendido sin goce de sueldo. Y aquí, acto de solidaridad como jueces, porque también hay que ser solidarios con los colegas. La comisión detectó alrededor de 10 graves casos, ¿ya?, de remoción y ataques a jueces. Vamos a ver algunos, los más graves. De la jueza Chocrón, que por el solo hecho de haber dado cumplimiento a un acto de verificación de medida cautelar dictada por la Corte Interamericana fue destituida. Los jueces Miguel Luna, Petra Jiménez y María Trastoy, ¿ya?, fueron removidos por otorgar libertad a ciudadanos detenidos en manifestaciones en contra del gobierno. El caso más grave es de la jueza Fiuni. La jueza Fiuni es un símbolo del ataque a la libertad judicial. La Comisión Interamericana determinó que esta jueza fue detenida arbitrariamente y sin mandato judicial, previo por haber dispuesto la libertad por exceso de carcelería de un ciudadano enfrentado con el gobierno de Hugo Chávez. La detención de este ciudadano llamado Egilio Cedeño, cuya libertad decretó la jueza Fiuni, fue declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Amnistía Internacional la ha acogido a esta jueza como presa de conciencia. La jueza Fiuni convocó una audiencia, y en esta audiencia, les cuento, ella verificó el estado de carcelería y que había excedido el plazo. Y lo único que hizo fue aplicar la ley y ordenar su libertad provisional, provisional, con remisión del pasaporte ante el juzgado y orden de impedimento de salida. Que se vaya a su casa, nada más. La jueza terminó la audiencia y la policía secreta de Venezuela llega y la detiene a ella y a su secretario, sin mandato judicial. Después de haber sido detenida la jueza, es acusada por el fiscal y se le abre proceso penal. Se le encarcela a la jueza, ¿ya?, y recientemente ha sido liberada a prisión domiciliaria porque padece un cáncer muy grave. Ese es el rol de eso padecen los jueces en Venezuela. Fíjense lo que ocurrió aquí con estos jueces de una sala contenciosa. Resolvieron un problema contra el Estado y les dijeron: no pueden médicos extranjeros ejercer la profesión sin estar colegiados acá por los médicos cubanos, ¿ya? Y así resolvieron, y obviamente fueron destituidos, ¿ya? Fueron destituidos después de este discurso. ¿Ustedes creen que el pueblo venezolano le va a hacer caso a una decisión inconstitucional? Pues no les va a hacer caso. ¿Qué tribunal puede decir la muerte de los pobres? El tribunal de la injusticia. Y todavía repito, en el Poder Judicial hay mucha tela que cortar.